En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola a todos, yo soy Leo Ramírez de los Misioneros de la Alegría y el día de hoy estaré reflexionando junto con ustedes el Evangelio que acabamos de escuchar. Oigan, pues qué dicha que sigamos celebrando esta gran fiesta para todos los católicos, la fiesta de la Pascua. Seguimos en la octava, seguimos en esta misma fiesta, una fiesta que no fue solamente de un día, sino que la Iglesia Católica nos presenta lo que se le conoce como la octava, es decir, la continuidad de la fiesta por 8 días más. Así como pasó la primera semana de Navidad con la octava, también pasa con la Pascua. ¿Por qué? Porque son fiestas fundantes, son fiestas esenciales para nuestra fe. Entonces, qué gusto que podamos seguir celebrando esta victoria de Jesús sobre la muerte. Qué gusto que podamos seguir disfrutando de tan gran regalo que nos da el Señor con la redención, con la vida eterna. Y pues ya para no alargarnos tanto en esta reflexión, el día de hoy hemos escuchado en el Evangelio pues un tanto, ¿no?, la continuidad del Evangelio del día de ayer. Ayer escuchamos el relato de los discípulos de Emaús y cómo logran reconocer a Jesús. Pues el día de hoy vemos a estos discípulos de Emaús que están contando a la comunidad ¿qué cosa? No lo que han escuchado, no lo que han, pues sí, por ahí leído en algún momento, no. Lo que estos discípulos le están contando a la comunidad, a los discípulos, es aquello que han experimentado, es decir, están dando testimonio de su encuentro personal con el resucitado. ¿Y cómo fueron capaces de reconocerlo? ¿Hasta qué momento? Hasta la fracción del pan. Hasta antes sí les hablaba muy bonito, sí sentían cositas por ahí, el mundo del sentimentalismo, pero es en la fracción del pan donde son capaces de reconocer al resucitado. Y justamente en este ambiente del compartir, de la charla que están teniendo para, pues sí, para darles el testimonio de lo que han experimentado, aquí se aparece Jesús. Aquí se les aparece también el resucitado ahora a toda esa comunidad. ¿Y qué es lo primero que dice? Me encantan esas palabras de Jesús. Sobre todo lo estaremos escuchando de aquí a que sea Pentecostés, que es las apariciones de Jesús como resucitado.
Me encanta cómo siempre lo primerito que les dice es: la paz esté con ustedes. Los saluda deseándoles la paz. ¿Por qué? Porque, seguramente recordarán, ¿no? Tantas veces estos discípulos, pues sí, de repente muy animados y todo, pero también miedosos. También ahí, con precaución, viviendo casi tras bambalinas, sin que nadie los vea, por miedo a que pues, les vaya a pasar lo mismo, ¿no? Esta incertidumbre de, pues, al maestro le pasó esto, ¿qué nos puede esperar a nosotros, simples mortales? Cosas muy sencillas, cosas muy humanas, la verdad, no es cosa de otro mundo, ¿no? Pero Jesús, que los conoce, les dice: siempre la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Simple, porque es lo que necesitan en ese momento para poder reconocerlo. Entonces aquí se hacen presentes dos cosas muy sencillas, muy cotidianas, muy de cualquier persona, muy de cualquier mortal: la duda y el miedo. La duda y el miedo se hacen muy evidentes en estos discípulos. Y es aquí donde viene Jesús a encontrarse con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no se les aparece nada más para que se sorprendan y ya no. Jesús viene, se les aparece para que estos cuates den un fruto. ¿Cuál es el fruto de estas apariciones? Que les abre el entendimiento. Les abre el entendimiento a estos discípulos. Ese es el fruto de estas apariciones primeras de Jesús. Les abre el entendimiento al explicarles las Escrituras. Entonces, podríamos seguir como este hilo conductor del día de ayer con los discípulos de Emaús, con el día de hoy. Así como a los discípulos de Emaús en el camino se les apareció ahora y les hizo ver las cosas, ahora Jesús les hace ver a todo el grupo la unidad del plan salvador de Dios. No de su plan, no del plan de los fariseos, no, el plan de salvación, de redención de todos. Y les dice: las promesas se han cumplido. Entonces vemos que la muerte y la resurrección, o el tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, son el punto crucial de la historia de la salvación. Sin embargo, esto no se queda solamente allá con ellos, con los discípulos de Emaús, con los discípulos, con los apóstoles, con las primeras comunidades. No. El día de hoy sigue siendo totalmente actual este mensaje, totalmente actual. ¿Por qué? Porque ahora también nosotros podemos reconocer a Cristo. En estos relatos, tanto el de ayer con los discípulos de Emaús como el de hoy con este testimonio que están compartiendo los discípulos a la comunidad, podemos resaltar o podemos decir que hay tres momentos, que hay tres oportunidades, que hay tres escenarios donde podemos reconocer a Cristo resucitado. Primero, en la fracción del pan. Ahí en la fracción del pan. Después, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. Y tercero, en la comunidad reunida. Son estos tres aspectos, son estos tres momentos, son estos tres lugares, estas tres oportunidades que el Señor nos da para poder reconocerlo. Sin embargo, es ahí donde entra nuestra humanidad. Caemos tanto en la rutina, en el cansancio, es que siempre es lo mismo, es que la misa ya sabemos el esquema de la misa, es que los hermanos, es que la palabra de Dios. Y no somos capaces de decirle a Jesucristo: habla, Señor, que tu siervo escucha. No somos capaces de decirle al Señor: Señor, permíteme que te vea. ¿Por qué? Porque estamos tan enfrascados en querer ver cosas tan extraordinarias, tan fuera de lo común, que se nos olvida reconocer a Jesús ahí, en donde Él se hizo presente la primera vez.
el Dios de la eterna novedad, que sigue haciendo cosas nuevas, que sigue mostrándose de manera distinta, que sigue mostrándose a sus hijos, pero que desgraciadamente lo hemos querido opacar, lo hemos querido dejar a aspectos o a shows, ¿no? Son estos tres lugares donde podemos encontrar con un corazón sencillo verdaderamente el resucitado: la fracción del pan, la Sagrada Escritura y la comunidad. El Señor es ahí donde se nos hace un compañero de camino y nos dice: estoy cerca, aunque no lo podamos reconocer tan fácilmente, ¿no? Entonces también creo yo que hoy, con pues sí, con toda confianza, podríamos decir que verdaderamente Jesús en más de una ocasión tendría que decirnos: oye, ¿por qué te alarmas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué surgen dudas en tu interior? ¿Por qué esa crisis de fe? ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué todo esto, no? Tal vez también nosotros necesitemos que nos abra el Señor el entendimiento. ¿Para qué? Para poder captar las huellas que nos deja de su resurrección a lo largo del camino. Ojalá que cada Eucaristía sea una aparición del resucitado en nuestras vidas, que podamos salir de la celebración de la Eucaristía, de la misa, a dar testimonio de Cristo en la vida. Que no sea solamente un irnos, sentar, escuchar, ponernos de pie, ir a la fila, comulgar, regresar a nuestro lugar, acabada la misa y vámonos, y decir ya cumplí. No, que podamos verdaderamente saborear, deleitarnos, disfrutar de ese momento de la celebración donde el Cristo se nos hace presente. Y ojo, porque la misa termina con el envío. ¿A qué cosa? A que seamos testigos de lo que hemos vivido y celebrado, ¿no? Por eso al final de la Eucaristía el sacerdote, o en su defecto el diácono, hace esta invitación a que vayan y compartan, ¿no? Valdrá la pena ponernos a reflexionar cómo es este envío, cómo es esta despedida de nuestros pastores, ¿no? Porque ahí es donde nos invita con alegría a ser testigos, a ser testimonios vivos de esta experiencia del resucitado. Porque así como fueron los apóstoles testigos en los primeros años, así también tú y yo tenemos que ser testigos en el mundo de hoy. Claro que hoy no nos van a llevar a la cárcel, o quién sabe, ¿no? Con estas reformas que se andan ahí tratando de proponer. Pero no creo que nos lleven a la cárcel el día de hoy por compartir nuestra fe. Pero sí podemos resultar un tanto incómodos en medio del mundo tan distraído y sobre todo tan frío, ¿no? Dependerá totalmente de nosotros. Si nuestro testimonio es vivencial y creíble, o será de meras apariencias, de meras imágenes, de solamente cuando estamos bajo el lente. No, que tu testimonio de vida sea siempre íntegro, que podamos influir verdaderamente a nuestro alrededor. Pues pidámosle al Señor el día de hoy que nos conceda esta paz interior primero, que disipe nuestras dudas, nuestros miedos, y que podamos creerle verdaderamente al resucitado, pero sobre todo que podamos seguir contemplando lo resucitado en nuestra vida, y sobre todo que nos permita ser verdaderos testigos de la alegría de la resurrección. Digamos juntos que así sea. Amado Jesús, quédate con nosotros. Oh María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. Pues muchas gracias por seguir compartiendo estos momentos de reflexión con los misioneros de la alegría. Les seguimos pidiendo que nos tengan ahí en sus oraciones para seguir atentos al llamado del Señor, y sobre todo que nos ayuden a que, si ustedes creen que estas cápsulas de reflexión les pueden servir a alguien, háganselas llegar para que así el mensaje de Dios pueda llegar a más y más oídos. Me despido de ustedes deseando que tengan un bendecido día. Bye.